Mi hijo, que tiene un buen sueldo, y tú, que no trabajas y solo persigues una carrera, no se llevan bien. A partir de ahora, viviré aquí con mi hijo, así que vete ya de esta casa. Fue un día extraño. Mi esposo, que normalmente se queda en su habitación, estaba afuera. El timbre del intercomunicador sonó muy fuerte, y cuando abrí la puerta, fue mi suegra quien dijo todo eso. ¿Qué? Respondí confundida. Para empezar, deberías abrir la puerta principal tan pronto como suene el timbre. De verdad, eres una esposa inútil que no sirve para nada, me recriminó. Lo siento, estaba trabajando y no me di cuenta, me disculpé. Mientes otra vez, sé que no trabajas, que no haces las tareas del hogar y que pasas todo el día sin hacer nada, me acusó. No es mentira. No importa si haces algo o no, mi hijo tampoco te quiere. Mira esto, dijo, mostrándome un papel. ¿Qué es? Son los papeles del divorcio. Mi hijo los llenó. Ahora firma aquí y vete de esta casa. Mi suegra me miraba triunfante mientras se reía. Hice lo que me pidió y firmé los papeles. Mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo. Mi pobre madre, tan feliz e inocente, no sabe nada de lo que estoy viviendo. Mi nombre es Yasmín. Trabajo desde casa como escritora y editora independiente. Hasta hace unos años trabajé para una editorial, y gracias a esa experiencia, puedo ganar lo suficiente para vivir de manera estable. Además, tengo ahorros de mi etapa en la editorial, así que, aunque ser freelance puede ser inestable, puedo vivir sin demasiadas preocupaciones. Conocí a mi esposo Michael cuando trabajaba en la editorial. En ese entonces, yo era editora y él un aspirante a escritor. Aunque cometía muchos errores y no lograba buenos resultados, su dedicación y esfuerzo me inspiraron. Ambos trabajábamos duro y nunca nos rendíamos. Me enamoré de su pasión, y unos años después de salir, nos casamos. Cuando nos casamos, dejé la editorial y me convertí en freelance. Al principio, nuestra vida matrimonial iba bien, aunque mi carrera como freelance no era aún estable y Michael seguía persiguiendo su sueño. Nos apoyábamos mutuamente y compartíamos las tareas del hogar y los gastos. Con el tiempo, mi negocio comenzó a estabilizarse, pero Michael empezó a decirle a sus padres que era un escritor exitoso, aunque no era cierto. En realidad, era rechazado constantemente por los editores. Entendí que quería tranquilizar a sus padres y no dije nada, pero la actitud de mis suegros hacia mí cambió. Comenzaron a verme como una esposa inútil que dependía económicamente de Michael. A pesar de explicarles que trabajaba desde casa como freelance y que cubría la mayor parte de los gastos del hogar, mis suegros no lo entendían. Siempre me criticaban por no tener un trabajo real y subestimaban mi esfuerzo. Michael, por su parte, nunca me defendió. Con el tiempo, la tensión creció hasta llegar al punto en que mi suegra me echó de mi propia casa, sin que mi esposo hiciera nada para impedirlo. Un poco más y actúa de manera más amable, pensé, tratando de mantener la calma, pero no sabía cuánto más podría soportarlo. No sé cuándo te dejará Michael, pero si lo hace, no podrás mantenerte por ti misma, dijo mi suegra con una sonrisa triunfante. Quería suspirar en voz alta, pero logré contenerme. Estuve a punto de decirle que era yo quien pagaba la mayor parte de los gastos y hacía la mayoría de las tareas del hogar, mientras Michael ni siquiera trabajaba ni ayudaba en casa. Sin embargo, me lo tragué una vez más. Al principio, solo eran comentarios sarcásticos cuando Michael no estaba cerca, pero recientemente la situación había empeorado. Cuando me invitaron a cenar en casa de mis suegros, fui con Michael, solo para descubrir que la única comida preparada era para él, y ni siquiera había un asiento reservado para mí. Además, parecía que hablaban de mí con todos los familiares. Incluso en las pocas reuniones a las que asistí, noté que cuchicheaban a mis espaldas. No me dolía, pero sí me frustraba que Michael simplemente se quedara sentado sin hacer nada para detenerlos. Mis suegros seguían creyendo que Michael era un escritor exitoso y constantemente le pedían que les comprara cosas. Michael, queriendo quedar bien con ellos, me pedía que comprara muebles y electrodomésticos nuevos, aunque los viejos todavía servían. Terminaba gastando casi $2,000 al mes en ellos, todo con el dinero que yo ganaba. Michael incluso tomaba dinero de mi cuenta y billetera sin mi permiso para dárselo a sus padres. Al principio hice la vista gorda, pero cuando las cantidades se volvieron demasiado altas, le pedí que no usara mi dinero sin consultarme. Trabajas desde casa y tienes un trabajo fácil, ¿no crees? Solo estás jugando y ganando dinero con eso. Así que, ¿por qué no gastar un poco en mi madre? No seas tacaña, respondió Michael con desdén. No podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad piensas eso de mi trabajo, Michael? Sí, dijo riéndose. Es fácil, te pagan por quedarte en casa todos los días.
Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que había llegado a mi límite. Decidí en silencio que me divorciaría. Había creído que Michael siempre estaría de mi lado, incluso cuando sus padres me menospreciaban. Pero ahora, incluso él se burlaba de mí. Me di cuenta de que el hombre dedicado y apasionado con el que me había casado ya no existía. En su lugar, solo quedaba alguien que pasaba todo el día encerrado en su habitación jugando videojuegos y riéndose de mí. Comencé a buscar en secreto un apartamento para mí sola. Poco a poco fui organizando mis pertenencias y preparándome para marcharme. Finalmente, encontré un lugar adecuado. Un día, mientras Michael estaba fuera, mi suegra llegó a la casa. Llamó al intercomunicador con entusiasmo y, tan pronto como abrí la puerta, se sentó en el sofá como si fuera la dueña de la casa. «Yasmín, ya te lo he dicho, fuera de esta casa», exclamó sin ningún reparo. «¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sale esto ahora?», respondí, tratando de mantener la compostura. «Te lo he dicho 1000 veces, no trabajas, no haces las tareas del hogar, eres una esposa inútil. Michael, un escritor exitoso, no puede seguir soportándote», continuó, interrumpiéndome cada vez que intentaba hablar. «Además, ya decidí que viviré aquí con Michael, le cocinaré todos los días, y no tendré que soportar a esa vieja mujer, la abuela de Michael, que siempre se queja de los condimentos y del polvo al limpiar. Esto es lo mejor para todos», dijo con una sonrisa arrogante. Sabía que ese era mi momento. No tenía sentido seguir aguantando. Estaba lista para recuperar mi vida. Aquí tienes una versión más amable y fluida en español del segmento. «Michael, ¿cómo planeas pagar un asilo de ancianos para tu madre?». «Haré que Michael pague algunas cosas con su propio dinero», respondió mi suegra con desdén. «Está ganando mucho dinero, así que no será un problema para él. Pero para eso, Yasmín, tú estás en mi camino. ¿Por qué no te vas de aquí?». De repente, mi suegra sacó unos papeles de divorcio completos y los puso frente a mí. «¿Por qué tienes eso?», pregunté incrédula. «Yo misma le pedí a Michael que los llenara hace un tiempo», dijo con una sonrisa burlona. «Le dije que te dejara cuanto antes, y él inmediatamente los firmó». Revisé los papeles y, efectivamente, era la letra de Michael. Para mi sorpresa, aquello resultó ser una buena noticia para mí. Ya estaba lista para mudarme y había estado pensando en cómo manejar el divorcio. Suponiendo que Michael se resistiría y no firmaría fácilmente, me preparé para una larga discusión y posibles enfrentamientos. Pero ahí estaba, todo resuelto sin esfuerzo. Mi suegra pareció sorprendida cuando acepté los papeles con calma y los firmé rápidamente, pero recuperó su actitud arrogante y dijo: «Bien, ahora sal de aquí, deja los muebles. Todo fue comprado con el dinero de Michael, así que no pienses que puedes llevarte nada». Se rió con descaro, pero no le presté atención. Empaqué mis pertenencias y me mudé al nuevo apartamento. De camino, entregué los papeles de divorcio en la oficina municipal, cerrando ese capítulo de mi vida. Vivir sola resultó ser increíblemente liberador, sin interrupciones ni burlas. Sentí que mi trabajo progresaba mejor que nunca. Pasaron 3 días desde que comencé esta nueva etapa, y mientras trabajaba, recibí una llamada inesperada de Michael. «Por favor, vuelve a casa», dijo con la voz más patética que jamás le había escuchado. «¿Qué te pasa ahora?», pregunté sin interés. «Lo siento, me equivoqué, te pido disculpas, por favor vuelve». «No voy a volver, ya estamos divorciados». «No acepto el divorcio, esos papeles no cuentan, solo era una amenaza, nunca tuve intención de divorciarme». «Eso no cambia nada, Michael, tú los escribiste, y un divorcio es un divorcio. Además, no necesitas a una esposa que, según tú, solo juega, trabaja en un trabajo fácil y no hace las tareas del hogar, ¿verdad? Puedes vivir con tu familia, los amas tanto que seguro estarán encantados». Michael, desesperado, empezó a explicar: «Mi familia piensa que soy un escritor exitoso. Dejaron sus trabajos y se mudaron aquí para vivir de mi dinero. Ahora quieren que pague la cirugía de mi abuela, pero no tengo esa cantidad. Por favor, Yasmín, vuelve, necesito que me ayudes». «¿De verdad crees que voy a volver después de todo?», respondí con firmeza. «Te lo he dicho muchas veces, estamos divorciados. Enfréntate a tus problemas por ti mismo». Michael no dejó de insistir, aferrándose a mí con súplicas. A pesar de mis negativas constantes, no parecía dispuesto a aceptar que ahora éramos completos extraños. Su desesperación solo aumentaba mi determinación de no mirar atrás. «Está bien, me divorcio de ti si insistes tanto», dije con frialdad, «pero ¿sabes qué? Si te divorcias de mí, deberías pagar por ello».
Mis padres se preocupan por mí y se encargan de la pensión alimenticia, algo que se suponía que tú debías cubrir, pero como estábamos casados. ¿De qué estás hablando?, respondió Michael, visiblemente molesto. Tonterías. Sabes que si no te hubieras divorciado de mí, mi mamá y mi papá habrían terminado en una institución, y habríamos tenido que pagar por su cuidado. Así que deberías ser tú quien pague por eso. Te divorciaste de mí por tu cuenta. Y ahora, cuando descubrieron que mentí sobre ser un escritor exitoso, mi mamá y mi papá se enojaron conmigo y me lastimaron emocionalmente. Todo esto es por tu egoísmo. Divorcio. No puedo pagar la pensión alimenticia. No quiero hacerlo porque no entiendo a qué te refieres. En primer lugar, cuando nos casamos, fuiste tú quien dijo que yo era una esposa desempleada y sin trabajo. No sé si fue por tu orgullo o no, pero fuiste tú quien mintió sobre mí y me lastimó. Tus padres y nuestra familia creyeron tu mentira y me acusaron. No quiero decir esto, pero me dolió mucho más de lo que a ti te dolió o lo que te duele ahora. No me interesas, tú, que voluntariamente te burlaste de mí en lugar de protegerme. Si necesitas dinero, ¿por qué no fuiste a un banco o pediste prestado en otro lugar? Con esas palabras, colgué el teléfono sin esperar respuesta. Configuré mi móvil para bloquear sus llamadas y cambié mi número. Meses después, pasé por la casa de mis suegros, que ya había sido vendida y convertida en un estacionamiento, sin rastro de aquel hogar que alguna vez existió. Mientras observaba la casa, una vecina que regresaba de las compras se me acercó y me contó que la familia de Michael ya no tenía otra opción que mudarse a un apartamento viejo, pues todos estaban desempleados y se habían quedado sin dinero. Antes de irse, vivían peleando todos los días. Eran conocidos en el vecindario por el ruido que hacían hasta tarde, tanto que los vecinos llamaban a la policía. La vecina me dio una palmadita en el hombro y me dijo que ella también había pasado por un mal momento. Luego se dio prisa en irse. Me subí a mi coche y, mientras encendía el motor, pensaba en cómo los suegros de Michael empezaron a mentir para parecer más importantes, pero luego no pudieron corregir sus mentiras, y la distancia entre la verdad y la mentira creció cada vez más. Nunca imaginé que terminaría así, pero la realidad es mucho más interesante que las novelas que Michael solía escribir. Esos giros de la vida son tan comunes, y pequeños sucesos pueden llevar a finales terribles, pero me pregunto, ¿cómo pudo Michael, que tanto quería ser escritor, no haberlo imaginado? El hecho es que la vida real supera cualquier ficción. Un poco de pena sentí por él. Se arruinó mintiendo a sus padres para su gloria y autosatisfacción, pero yo aprenderé de él para no terminar como él, un extraño.